parte endocrina hablamos únicamente de lo que son hormonas, pero son hormonas en este caso de acción sistémica. Significa que tienen acción a través de la sangre sobre múltiples células o organismos de la economía, ¿no? Utilizando economía como sinónimo de organismo. ¿Pero qué es una hormona? Una hormona viene a ser en este caso una sustancia química con una acción específica. Su naturaleza puede variar, puede ser en este caso lipídica, fosfolipídica, ¿no? Amínica, entonces varía, hay esteroideas, eicosanoides, entonces hay diferentes naturalezas de estas hormonas. Ahora, el tema de la diferencia entre una hormona y otra va a ser, en el caso desde el punto de vista químico, es en dónde tiene su receptor. Por ejemplo, las que se llaman hidrosolubles son aquellas que van a tener un receptor en la membrana celular, pero las que son liposolubles lo van a tener en el citoplasma o a nivel del núcleo. Entonces, el mecanismo de acción va a variar. Entonces, bajo ese criterio, también hay que recordar que una hormona es el primer mensajero. El segundo mensajero normalmente es una enzima. En el caso también de las hormonas, también hay que recordar que se encuentran en cantidades muy pequeñas. Normalmente sus concentraciones son en picogramos por nanogramos. Y deben tener obviamente un rango en el cual no pueden disminuir o aumentar, porque si eso sucede, como ustedes ya conocen, va a ocurrir una patología, por una hipofunción o por una hiperfunción. ¿No? Entonces, bajo ese concepto tenemos acá, dentro de la clasificación, las liposolubles, como ves a la cabeza, son las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas son aquellas que derivan del colesterol. Pero el colesterol, deben de saber ustedes que presenta un núcleo, ¿no? ¿Cómo se llama el núcleo del colesterol? El núcleo del colesterol, muchachos, se llama ciclopentano pedihidrogenantreno. Ciclopentano pedihidrogenantreno. Ese núcleo, o a partir de ese núcleo, se van a derivar diferentes hormonas, por ejemplo, las hormonas sexuales, las hormonas de la corteza suprarrenal, ¿no? Tienen estas características, entonces derivan del colesterol, ¿no? Ahora, no vayamos un poco también al otro extremo. Deben de saber que el colesterol como sustrato, ¿ya? Tiene una característica, solamente que cuando está unido, ¿ya? Está unido a una sustancia transportadora, empieza a tener apellidos. Es decir, hay un colesterol, por ejemplo, que se llama LDL y hay uno que es HDL, ¿no? Entonces, ¿esto de qué va a depender? De su transportador. Y obviamente su circulación es distinta. De ahí entonces que cuando uno habla del colesterol HDL, es aquel colesterol que normalmente se debe almacenar en el hígado. Por eso que le llaman colesterol bueno. Que bueno no es que sea así. Pero el LDL, que es el de baja densidad, normalmente va a la sangre circulante, porque cuando se encuentra en cantidades elevadas puede producir cambios a nivel de la íntima de las arterias, de tal manera que puede, en este caso, endurecerlas. Y el término endurecer se llama esclerosis. De ahí que cuando uno habla de arteriosclerosis, se refiere a estos cambios, ¿no? Sometidos gradualmente en el tiempo por la presencia de este tipo de estas sustancias como el colesterol LDL. Bueno, entonces eso viene a ser en este caso las hormonas esteroideas. Las hormonas tiroideas normalmente son aquellas que van a derivar de un aminoácido, que en este caso se llama tirosina, ¿no? Cuando uno habla de la T3 y la T4, como vamos a ver más adelante, la T3 viene a ser una forma activa, la T4 es la forma estable. Entonces, cuando a nosotros nos hacen una medición de hormonas tiroideas, nos piden ambas, pero la T4, vuelvo a repetir, es la que se detecta con más facilidad porque se encuentra estable, pero la T3 tiene que haber un proceso de desyodación, o sea, la T4 debe perder un átomo de yodo para transformarse en T3. Entonces, la forma como actúan esas hormonas, ¿no? Que ya sabemos que actúan
en el metabolismo basal, por ejemplo, en la producción de calor, lo hacen a través de la T3, ¿ya? T3. Obviamente también, no aparece acá, pero lo adelanto, cuando uno pide un perfil tiroideo también pide TSH. Pero TSH, que sabemos que es la hormona estimulante del tiroides, no es una hormona tiroidea, es una hormona hipoficial, cuya función es actuar sobre la glándula tiroides, ¿no? Esa es parte de lo que es su regulación, que después lo vamos a ver. Y el óxido nítrico, como ves ahí, viene a ser un gas, ¿no? Un gas, el nitrógeno, que recordemos otra vez, no le gusta el nitrógeno, pero el nitrógeno presenta 5 estados de oxidación. Entonces, el NO y el NO2 son dos tipos de gases neutros, son óxidos neutros de nitrógeno. Pero exactamente el nítrico, ¿no? Que vemos acá, se caracteriza justamente porque se produce normalmente en el endotelio de lo que vienen a ser los vasos sanguíneos, pero en el endotelio dañado. Cuando se daña en el endotelio, normalmente el óxido nítrico tiende a producir vasodilatación, ¿verdad? Es un potente vasodilatador. Y en el otro extremo vamos a encontrar acá a las hidrosolubles, ¿no? Aquellas que hemos dicho, su receptor, ya saben dónde se localiza, ¿no? A nivel de la pared celular. Y ahí encontramos, por ejemplo, las que son parte de la médula suprarrenal. Recordemos que en la médula suprarrenal se va a producir la adrenalina y la noradrenalina, que en conjunto se les llama catecolaminas. Y esto se debe a la presencia de ese grupo amino, ¿no? El amino es el NH3, ¿no? También está, por supuesto, la dopamina, pero la dopamina es una hormona que normalmente es de origen nervioso. Y dentro de las peptídicas, nosotros vamos a encontrar el grupo de hormonas que están, por ejemplo, a nivel hipotalámico, a nivel hipoficial, a nivel pancreático. Es decir, el mayor número de hormonas se encuentran dentro de esta naturaleza, ¿no? Que son en este caso las peptídicas. Y los eicosanoides normalmente son mediadores inflamatorios, ¿no? No son exactamente hormonas que tengan una acción sistémica, ¿no? Entonces, cuando uno habla de las prostaglandinas, por ejemplo, en las mujeres, cuando ocurre la menstruación, muchas de ellas presentan un cólico. El cólico se define como dismenorrea, ¿no? Ese es el concepto a ese cólico menstrual. Y eso se debe justamente a la gran liberación de prostaglandinas. Las prostaglandinas, como son mediadores inflamatorios, producen estimulación sobre el músculo liso del útero y eso produce una contracción. Y eso es lo que provoca ese dolor. Mientras que en los leucotrienos, normalmente vamos a ver, por ejemplo, en el asma. En el asma, cuando ocurre toda esa hipersecreción bronquial y todo ese proceso inflamatorio para la crisis asmática, uno de los productos que se liberan es justamente los leucotrienos. Entonces, si bien es cierto, son hormonas, ¿no? Pero que no tienen una acción sistémica, sino local, dentro de un órgano respectivo. ¿Ya? Me parece que... Bien, entonces aquí podemos ver dentro de la imagen ya digamos los anillos, ¿no? Todo este complejo que como pueden ver acá, ¿no? Este complejo, es el ciclopentano penidrofenantaíno, ¿no? Esto de acá. En realidad, este anillo es esto de acá que ves acá, estos 3 anillos bencénicos, este es el fenandreno. Y como ves acá de 5 carbonos, ese es el ciclopentano, ¿no? Por eso es el nombre ciclopentano penidrofenantaíno. Ese es el anillo básico, que obviamente con radicales diversos, por supuesto, ya adoptan los diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo que las hormonas de la corteza suprarrenal, ¿no? También las hormonas sexuales, testosterona, ¿no? Estrógeno, progesterona, presentan ese anillo, ¿no? En el otro, como vemos acá, la presencia justamente también de la tirosina y la presencia de estos 3 yodos, ¿no? En realidad, hay que recordar que si nosotros hablamos desde el punto de vista estricto, podemos decir átomos de yodo, pero si nosotros los desacoplamos, no es yodo, es yoduro, ¿ya? Es yoduro, como ion, en este caso como anión, ¿ya? Entonces, eso debería ser en este caso la tiodotironina, ¿no? Que es otro tipo de hormona liposoluble que ya vamos a
esteroideas, las tiroideas y el óxido nítrico hexavalente. El otro grupo viene a ser las hidrosolubles, ¿no? Entonces acá, como ves, las aminas, en este caso las catecolaminas, tenemos entonces la adrenalina, la noradrenalina, pero también encontramos otras hormonas de acción neuronal. Y, como te decía, el mayor número de hormonas que nosotros conocemos vienen a ser en este caso proteicas o glucoproteicas. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Acá está. Aquí estamos viendo en este caso a una hidrosoluble. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que esa hormona tiene un receptor ¿en dónde? En la membrana celular. Entonces, aquí arriba, si nosotros podemos ver ahí en rojo, ahí se va a encontrar justamente ese receptor. La hormona llega, se genera en este caso un acoplamiento, pero eso va a activar a una proteína que es la proteína G, la cual a su vez, ahora vemos en verde, va a liberar justamente a la adenilciclasa, o también llamada adenilatosilasa. Pero ¿qué hace esta adenilciclasa? Lo que hace en este caso es transformar el ATP en AMP, ¿correcto? Entonces, este AMP es lo que nosotros conocemos como segundo mensajero. Entonces, en el orden, el primer mensajero viene a ser la hormona en sí, y el segundo mensajero viene a ser el AMP cíclico, en este caso, activado. Ahora, este AMP lo que hace justamente es que las proteincinasas o proteinquinasas, que también se le llama, se activen. Y estas, al ser activadas, van a actuar justamente sobre una proteína, ¿correcto? Para que esta proteína gane un átomo de fósforo a partir del ATP, como ves acá, y al ganar un átomo de fósforo va a ocurrir justamente la fosforilación, o sea, va a ser una proteína fosforilada. Esta proteína fosforilada es la que ya va a tener en este caso una acción sobre síntesis de proteínas. ¿A dónde? En los ribosomas. Por eso es que vamos a ver que su mecanismo es a nivel citoplasmático. Entonces, lo que hace normalmente una hormona es crear, en este caso, normalmente una acción específica, que normalmente la acción específica más común viene a ser la síntesis de proteínas. Porque hay que recordar que una hormona, en este caso, va a influenciar sobre otras células, ¿no es cierto? Ya sea para duplicarse, para aumentar el tamaño, para crecer una función, pero todas estas van a ser a partir de síntesis de proteínas. Entonces, es así como actúa una hormona hidrosoluble. En el caso de la que es liposoluble, como puede ver acá, ¿cómo es su mecanismo? Lo que normalmente sucede, arriba puede ver el rojo, está circulando, circula, ¿sí? Está en sangre. Pero cuando ocurre un fenómeno, en este caso, para activarse, normalmente la hormona pasa la membrana celular. Recuerda que la membrana celular normalmente es lipoproteica. Como estas son liposolubles, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Tienen la misma naturaleza. Por lo tanto, va a pasar y va a ingresar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no necesita que la membrana tenga su receptor, sino que ingresa y el receptor lo pueden encontrar, te dije yo, en el citoplasma, que se le conoce como citosol, o lo hace a nivel de un receptor a nivel del núcleo. Una vez que llega al núcleo, ¿qué es lo que va a pasar? Como puede ver, va a tener acción sobre el ADN. ¿Estamos de acuerdo? Su acción es sobre el ADN. ¿Pero para qué? Para poder, en este caso, hay un fenómeno que se llama transducción. ¿Sí te acuerdas de eso, no? La transducción es la transformación del ADN en ARN. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero es un ARN monocatenario. ¿Sí te acuerdas de eso, no? Es ARN monocatenario. Y este ARN monocatenario va a actuar nuevamente ¿dónde? En los ribosomas. ¿Y cuál es la función de los ribosomas? Síntesis de proteínas. ¿Correcto? Entonces el mecanismo es similar, pero la diferencia está en que si queremos verlo de esa manera, aparte de que la primera tenga receptor, ¿no? Y un segundo mensajero, la de acá es más rápida, ¿no es cierto?
porque no necesita una serie de pasos. Además, no necesita tanta inducción de energía. En la otra, habíamos visto que había dos pasos donde el ATP se transformaba, ¿te acuerdas o no? En AMP o en ADP, pero en este caso no. Entonces, las hormonas, en este caso liposolubles, tienen un mecanismo de acción más rápido, ¿correcto? Y como vamos a ver más adelante, son las que tienen el mayor espectro. Si tú me preguntas, una hormona que actúe sobre todas las células, hormona de crecimiento, insulina, pero el resto no tiene una acción tan sistémica como vamos a ver. Pero esas vendrían a ser los ejemplos de hormonas que tienen una acción, normalmente las hormonas tiroideas también, que tienen una acción, o sea, que van a actuar sobre todas las células del organismo, ¿no? Ahora, acá ya lo vemos en este caso, digamos, como un resumen, ¿no? Sobre lo que vamos en este caso a revisar. Cada una de ellas va a tener una acción, pero esa acción va a tener que ser en este caso sistematizada por una serie de mecanismos. O sea, no es que una hormona, tomamos el nombre de una hormona y vamos a la acción, sino tenemos que empezar a ver desde su liberación, desde su regulación y por supuesto desde sus receptores. Ya sabemos cómo se clasifica y van a empezar a generar su función. Bueno, sabemos nosotros que acá, dentro de lo que es el sistema endocrino, el órgano que va a encargarse de todo ese control, ¿quién es? El hipotálamo, ¿correcto? El hipotálamo. Y como ya sabemos nosotros, el hipotálamo, ¿dónde se encuentra? En el diencéfalo. O sea, ahí es su localización, en el diencéfalo. No vamos a hablar mucho de anatomía, de esa cosa, ¿no? Porque no estamos acá. Pero el hipotálamo, deben de saber ustedes que tiene áreas. ¿Ya te acordás o no? Áreas. ¿Cuáles son las áreas del hipotálamo? A ver. ¿Cuál es la área? ¿La primera área? La anatomía. Preóptica. Preóptica, luego supraóptica, luego superal y mamilar. Esas son las cuatro áreas. Y en esas áreas, ¿qué encontramos? Núcleos hay ahí. Y cada núcleo cumple con una función, ya sea síntesis, ¿correcto?, de una hormona, o recuerden que el hipotálamo no solamente tiene que ver con el control hormonal, también tiene que ver con otras funciones: regulación de la sed, del hambre, la saciedad, la temperatura corporal, el ritmo circadiano, la función sexual. Muchas funciones va a cumplir. Entonces, acá estamos solamente restringiendo un poco el tema a la parte endocrina. Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? El hipotálamo, sus hormonas se llaman liberadoras o inhibidoras. Así se les denomina. Salvo dos, que vamos a verlas, salvo dos que tienen una función específica. Pero ¿dónde van a actuar esas hormonas liberadoras e inhibidoras? En la hipófisis. ¿Qué hipófisis? Anterior. Y lo va a hacer, ¿por qué? Aquí viene el tema, cuidado. El hipotálamo con la hipófisis están contiguos, adyacentes, ¿no? Pero aquí viene el tema, hay dos comunicaciones. La primera comunicación es una comunicación vascular, es decir, a través de vasos sanguíneos, el hipotálamo se comunica con la hipófisis. ¿Cuál hipófisis? Anterior. A ese conjunto de vasos se le llama sistema portal. Aquí vamos a ver por qué la palabra portal, hipotálamo hipófisis. ¿Y quiénes van a viajar por esos vasos? Las hormonas liberadoras o inhibidoras. Pero la otra comunicación es neuronal. Y eso lo hace con la neurohipófisis, ¿correcto?
resulta que en esa comunicación hay dos núcleos involucrados, de los tantos que vas a recordar. ¿Cómo se llaman? Supraóptico y paraventricular. Esos dos núcleos van a través de conexiones neuronales, van a llevar esas hormonas. ¿Cuáles son? Antidiurética y prolactina, las van a llevar por esas conexiones neurales hasta la hipófisis posterior, o también llamada neurohipófisis. Ahora, las hormonas hipofisiarias, hay que recordar, salvo dos, pero el resto se llaman tróficas. ¿Por qué tróficas? Porque van a actuar sobre otra glándula. Recordemos que la hipófisis es una glándula, pero esas hormonas se llaman tróficas porque actúan sobre otra glándula. Por ejemplo, ¿qué otra glándula? Tiroides. ¿Qué más? Glándula suprarrenal. ¿Qué más? Gónadas. Gónadas. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué más? Páncreas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se les llama entonces tróficas porque van a actuar sobre otra glándula. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llaman así. Es decir, no tienen una acción directa, digamos así, ¿no? Sino indirecta. O sea, estas hormonas van a estimular a otra glándula. ¿Para qué? Para que produzcan a su vez otras hormonas. ¿Correcto? Pero te decía que no todas eran así. ¿Quién no estaba así aquí en este caso? Dentro de las tróficas. La prolactina. La prolactina sí tiene una acción directa, ¿no es cierto? En la producción de la leche. Está aquí la prolactina. ¿Y la otra cuál es? La MSH, ¿no es cierto? La MSH. Bien, ahora, y como pueden ver lo siguiente, cuando una hormona trófica actúa sobre otra glándula, ya saben que estas van a producir hormonas, ¿qué es lo que va a suceder? Que estas hormonas, escúchame acá, van a empezar, si vamos a estimularlas, van a empezar a aumentar que su concentración, recuerda esa palabra, la cantidad de una hormona dentro de la sangre se llama concentración. Va a aumentar su concentración y este aumento de su concentración va a hacer que los mismos niveles de esa hormona actúen sobre ¿quién? Sobre el hipotálamo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para que ya no se produzca más. O sea, sería un estímulo de detención, o ya no produzca más hormonas. A ese fenómeno se llama retroalimentación negativa o feedback negativo. ¿Sí? Entonces, ese círculo normalmente se produce todos los días. Ojo, no siempre es positiva. En el embarazo hay retroalimentación, no siempre es negativa. En el embarazo hay retroalimentación positiva, pero lo más común es ver la retroalimentación negativa. Bueno, y ahí estaba lo que se estaba mencionando. Un ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, te hablan acerca de este término que se llama osmolalidad. ¿Qué es la osmolalidad? La osmolalidad viene a ser la concentración de un soluto por kilogramo de solvente. Y como nosotros ya sabemos, el solvente común, ¿cuál es? El agua. Entonces, cuando queremos hablar, por ejemplo, de la orina, que ya sabemos que el mayor componente, por ejemplo, es el agua, ¿no es cierto? Podemos calcular la osmolalidad de un soluto. Yo quiero hablar del sodio, del bicarbonato, ¿correcto? Del potasio, puedo hallar porque estoy hablando de un soluto. Pero cuando utilizas la palabra osmolalidad, que por una letra es diferente, la osmolalidad viene a ser la cantidad de soluto, ¿correcto? Por volumen de solvente, por volumen de solución. Correcto, por volumen de solución, o sea, es un poco más compleja. Entonces acá normalmente utilizamos el concepto osmolalidad. Ahora, pero acá hablar de osmolalidad es hablar de solutos y es hablar de sales. Ah, ya. ¿Y cuál es la sal más común? Claro, puedes hablar de sodio y de cloruro, ¿no es cierto? Entonces, es lo que me está diciendo acá. ¿Cuánto es entonces esa osmolalidad de la sangre? Normalmente de 275 a 299 miliosmoles, ¿correcto? Que es la concentración. Entonces, esa salinidad, o esa concentración de sales, va a estar regulada
por unos osmoreceptores. A ver, un poquito aclaremos. Cuando tú hablas de quimioreceptores, escúchame bien, quimioreceptores, por ejemplo, es para hablar de concentración de O2 y CO2. ¿Sí? Esto, por ejemplo, ¿dónde se detecta? En la bifurcación de la carótida. Ahí encuentran, por ejemplo, los quimioreceptores. Cuando tú quieres hablar de la presión arterial, se llaman baroreceptores, ¿correcto? Que también se van a encontrar en esa bifurcación de la carótida. Pero cuando tú quieres hablar de la osmolalidad, o sea, de la concentración de sales, se llaman osmoreceptores. Y esos se encuentran en el hipotálamo, es lo que está mencionando. Entonces, ¿qué pasa? Entonces acá, si nosotros vamos a ver, en este caso, que hay un incremento, o sea, está aumentado los niveles de sal. ¿Estamos de acuerdo? Está incrementado. Entonces, quien regula normalmente, recuerden acá, es el agua. Pero el agua no actúa solo. El agua lo va a hacer a través de una hormona, que en este caso viene a ser la vasopresina, o sea, la antidiurética. ¿Y qué es lo que hace la antidiurética? ¿A dónde actúa la antidiurética? En el túbulo colector y en el distal del riñón. Ahí va a actuar, porque tiene justamente sus receptores. Entonces lo que hace justamente es reabsorber el agua, ¿correcto? De esa manera, al evitar las pérdidas, ¿correcto?, va a hacer que esta osmolalidad se siga incrementando. Porque ¿qué pasa si no hay, antidiurética? ¿Qué va a pasar? Se pierde agua. ¿Y qué va a pasar con esa concentración? Aumenta. Para ponerte un ejemplo, muchachos, tienes un vaso con agua y le agregas una cucharadita de sal. ¿Está bien o no? Yo te pregunto, si yo ese vaso lo pongo a calentar, lo pongo a la hornilla, ¿ya? A uno de la gente que es un vaso resistente, ¿ya? Lo pongo en una hornilla, ¿qué es lo que se evapora? Agua. ¿O se evapora la sal? No, pues obviamente con esa temperatura no hay punto de ebullición para la sal, pero sí para el agua. Entonces, si pierdo agua, la cantidad de sal respecto al volumen de agua aumenta, ¿correcto? Siendo la misma cantidad de sal, pero he perdido. A diferencia de que tú a ese vaso échale más agua, ¿qué va a pasar? Se diluye. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, trata de tomar en cuenta eso. Es decir, acá la sal no se está modificando, sino que estamos hablando de que ¿por qué está aumentando la osmolalidad? Porque ha disminuido el agua. Entonces yo tengo que activar mecanismos, ¿para qué? Para evitar la pérdida. Y el primer mecanismo viene a ser ¿qué? La vasopresina, que es la que me va a evitar pérdida de agua por la orina. Pero no es lo único. ¿Por qué? Porque también tengo que activar ¿qué? El centro de la sed. ¿Para qué? Para incrementarla, y de esa manera voy a aumentar ¿qué? El agua, y de esa manera voy a equilibrar la osmolalidad. Recordemos que la osmolalidad, ¿cómo te he dicho que se define? Concentración de soluto por kilogramo de solvente. ¿Correcto o no? Entonces, al aumentar el solvente, ¿aumento el denominador o no? Y si aumento el denominador, disminuye el numerador o no. O sea, la osmolalidad se va a disminuir. ¿Correcto? Ese es un poco el mecanismo para hablar de retroalimentación negativa. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que yo ya alcance la sed, se envían estímulos, ¿estamos de acuerdo o no? Para que ya no se activen los osmoreceptores. Entonces, este ejemplo que estamos viendo, por ejemplo, es sobre la actividad de la vasopresina. De la vasopresina. Bueno, y acá tenemos ya el comparativo, ¿no? Para que veas cuándo es una retroalimentación positiva. En este caso, por ejemplo, el hipotálamo está actuando sobre quién? Sobre la hipófisis anterior. Pero recordemos, a ver, acá me está diciendo que la hipófisis anterior no te va a actuar sobre el testículo, ¿cierto? Pero sobre el testículo actúan dos hormonas. ¿Alguien se acuerda de esas dos hormonas? Una se llama FSH y la otra
muchachos, y la otra. Recordemos que en el hombre tiene un nombre particular, ese nombrecito que me estabas diciendo. ¿Cómo se llama? ICSH, hormona estimulante de las células intersticiales de Leydig. La LH, pero en el varón se llama ICSH. Ah, claro. Entonces, de acuerdo a lo que me menciona, ¿qué me dice acá? Que esta glándula está produciendo ¿qué? Testosterona. Ah, ¿y quién produce la testosterona? A ver si te acuerdas. Las células de Leydig. Las células de Leydig. Por lo tanto, la hormona arriba, donde dice glándula endocrina, debe ser ICSH. ¿No es cierto? Así debe ser en este caso la glándula. Entonces, en el orden, ¿cómo se llama? Nuevamente, equivócate ya. ¿Cómo se llama la hormona hipotalámica que va a regular todo este ciclo? ¿Cómo se llama? ¿Hormona? O sea, la GnRH. Así es. Hormona liberadora de gonadotrofinas. Así se llama. GnRH. ¿Se acuerdan quién producía la GnRH o no? Núcleo. Muy bien. Ya. Escúchame. Entonces, la GnRH, hormona liberadora, actúa sobre la hipófisis anterior. Esta hipófisis anterior, ¿qué va a producir? ICSH, la cual actúa sobre el testículo. ¿A qué parte del testículo? A las células de Leydig, para producir testosterona, ¿correcto? Y al aumentar los niveles de testosterona, eso va a generar que se genere un estímulo negativo, ¿también o no? Porque ya se elevó sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. ¿Cómo se llama eso? Retroalimentación negativa. Ya ese es un ejemplo de retroalimentación negativa. Acá, vuélvete a equivocar, ¿ya? A ver, ¿qué hormona se está liberando en el hipotálamo? GnRH. Muy bien, está actuando sobre la hipófisis, pero la hipófisis, ¿qué va a producir? Míralo, mírame acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un dedo. Habla, ¿qué es esto? Estradiol. ¿Qué es el estradiol? ¿Un tipo de qué? De estrógenos. Aquí está, ¿quién? La estrona, el estriol y el estradiol. ¿Ya? Este es un tipo de estrógenos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién produce esto? Es el análogo porque ya también está produciendo una hormona, ¿no? ¿Cómo se va a llamar acá? LH, correcto. Entonces, GnRH actúa acá para producir ¿qué? LH. La LH actúa sobre ¿dónde? Sobre el ovario. ¿Estamos de acuerdo? Sobre el ovario, el cual va a producir, por supuesto, ¿qué parte del ovario? A ver, otra vez, ya me está dando cuerda. ¿Qué parte del ovario? Los folículos. Los folículos son los que van a producir justamente estradiol. Cuando el folículo se vuelve maduro, se convierte en ¿qué? En cuerpo lúteo. Ahí ya es esta hormona, ¿no? Y el estradiol igual, ¿no? Aumenta su concentración y produce en este caso un aumento ¿qué? Positivo. Alguien dirá, ¿pero por qué positivo? ¿Alguien dirá, por qué positivo? Cuando empieza el
pérdida, ¿sí o no? Sí, ¿Qué? De endometrio, ¿correcto o no? Se ha perdido. ¿Y se tiene que regenerar o no? Porque me queda el basal. Entonces, a partir del basal, empieza a haber proliferación o no. Se tiene que regenerar. Entonces, para que se regenere, necesariamente tiene que haber un incremento sostenido hasta que termina el ciclo menstrual. Caen los estrógenos, ¿no es cierto? Y luego otra vez empieza el ciclo. Pero durante el ciclo, lo que normalmente hace el estrógeno, por supuesto también la progesterona, es aumentar. ¿Para qué? Para que aumente la proliferación de ese tejido que se había desprendido durante la menstruación. Bueno, ahí está esa belleza, ¿no?